Bueno, lo que sigue, digamos, es la presentación en general de lo que sería la unidad 2, que tiene el título de esta historia de la filosofía en función del lugar asignado al sujeto humano. Vamos a recorrer como distintas etapas históricas, no todas, ¿sí? Algunas. em, y de lo que se trata es de eso que dice ahí, ¿no? De aportes, digamos, para pensar la realidad y el conocimiento y la educación, ¿sí? Em, en esta parte lo que vamos a abordar con más profundidad algunas cuestiones de orden metafísico y de orden nociológico, ¿sí? Vamos a ver distintas concepciones de la realidad y distintas concepciones del conocimiento en base a algunas preguntas que podrían ser, algunas generales son las que están registradas ahí, ¿no? ¿Qué es la realidad? Em, ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cuáles son los fundamentos de la realidad? Si hay algún fundamento en la realidad, fundamento acá sería aquello sobre lo cual se basa todo o aquello de lo cual depende toda la realidad. Si existe una realidad sin sujeto, por ejemplo, o no. este, Me refiero, por ejemplo, a esto, ¿no? Si algunos filósofos modernos lo plantean así: ¿qué pasaría si no hubiera ningún ser humano en el planeta? Las cosas que nosotros vemos, ¿serían como nosotros las vemos realmente? ¿Hay alguna realidad que sea independiente del sujeto que está, digamos, viviendo esa realidad, o que está el sujeto humano en este caso, ¿no? Este, Puede ser a nivel individual o a nivel más colectivo o un sujeto cultural. Por ejemplo, si no existiera, yo miro por la ventana y veo que el pasto es verde. Si no existiera ningún ser humano en el planeta, ¿sería cierto que el pasto es verde? ¿O sería cierto que existe el agua? ¿Sí? Independientemente de si hay un sujeto que puede ver o vivir esa realidad. Es una pregunta que hace justamente al lugar del sujeto en la realidad, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el sujeto y la realidad? Esto en el ámbito de las ciencias sociales trae también una dificultad extra que se ve desde el punto de vista epistemológico. Si el sujeto es también parte de la realidad, entonces ¿cómo puede, digamos, apartarse para describirla? ¿No? Si se está describiendo de alguna manera a sí mismo. Eh, pero en líneas generales, sin entrar en esa dificultad, uno puede pensar también qué es la realidad sin el sujeto que la está tratando de entender, ¿no? O que está tratando de elaborar algo. En el orden, digamos, del conocimiento, de la nociología, vemos, por ejemplo, la cuestión de la observación, no exactamente con ese nombre por ahí, pero lo podemos traducir a esta época de esa manera. Si la observación me da una verdad o no, algo que vimos que podría ser un supuesto en casi toda la ciencia, ¿no? ¿Puedo dudar de la verdad de la observación? Este, ¿Tiene algún sentido dudar de eso? Em, se puede comprobar que a veces la observación es aparente y que lo que es verdad está como por detrás de eso. Lo vamos a ver con el pensamiento clásico, ¿sí? Por ejemplo, pero uno podría también pensarlo en términos incluso modernos, o sí, en términos marxistas, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, de si lo que aparece
la piedra de toque de la verdad, ¿sí? Si lo que aparece a la observación es verdad en sí mismo o si esa observación necesita ser ubicada en un determinado sistema conceptual que no es observable para generar una verdad, ¿no? Entonces está la cuestión de hasta dónde la observación me da realmente verdades, ¿no? Em, que bueno, lo vimos en esa presentación más superficial como un supuesto de la ciencia. La ciencia, tal como la vimos nosotros, observa algo y lo toma como dato de una verdad, ¿sí? Como para darle una explicación, etcétera. Bueno, una de las preguntas tiene que ver con eso. Otra, ¿qué es conocer? ¿Cómo se conoce? ¿Sí? Que es conocer, obviamente, desde el punto de vista filosófico, ¿no? ¿Qué hace el sujeto cuando conoce? Descubre algo que ya estaba, ¿sí? Y que sobre lo cual no tiene ningún tipo de intervención, o el sujeto, el conocimiento que tiene el sujeto se da después de una intervención del sujeto, una intervención activa. ¿El sujeto puede inventar el conocimiento? ¿Puede ser que todo conocimiento sea un invento, una invención, una creación de un sujeto humano, en este caso? Todo esto, digamos, son obviamente preguntas filosóficas que nos vamos a hacer con respecto a los distintos planteos que vayamos a ir viendo y que tienen su relación también con lo específico que es filosofía de la educación en este caso. Como el primer modelo que vamos a ver es el modelo clásico, básicamente estos tres pensadores, Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino, las respuestas, las primeras respuestas que vamos a tener a esas preguntas van un poco en función de los conceptos que están a la derecha. O sea, ¿qué es la realidad? La realidad es racional, es ordenada, ¿sí? Hay un orden natural dado. em, bueno, todo eso es parte del planteo metafísico clásico, del modelo clásico. O sea, vamos a ver la cuestión del orden racional, del orden dado, ¿sí? Vamos a ver también el tema de los ideales que tienen que ver con cierta racionalidad o cierta intervención, digamos, de quien está participando de esa realidad como ser humano, la diferencia entre lo real y lo aparente, ¿sí? Que acá, bueno, como les decía recién, no es solo del modelo clásico, sino que uno lo puede ver, por ejemplo, en el modelo marxista, que es moderno. Hay cosas que serían aparentemente verdaderas y otras que serían lo real o lo verdadero que está detrás de lo aparente, ¿no? Esas son algunas de los temas que toma el modelo clásico o algunas de las líneas de respuesta hacia las preguntas esas. Pero bueno, sin entrar en la cuestión meramente, digamos, específicamente filosófica, en el sentido común y en el pensamiento cotidiano, uno sabe, digamos, ha escuchado en alguna vez que dice, aparentemente las cosas son así, pero, ¿sí? Como que hay algo que puede ser aparente y algo que puede ser real, ¿sí? Que no sería lo aparente, pero lo aparente, ¿cómo llega? Llega, por ejemplo, por los sentidos. Entonces, bueno, se cuestiona ahí ya entrando en lo nociológico, qué lugar tiene la observación o el conocimiento sensible en general, ¿no? El modelo clásico es un modelo en el que se ve una desvalorización, o por ahí la palabra desvalorización no es la mejor ahí, como una subordinación de lo que sería la observación o el conocimiento sensible a algunas verdades de orden racional que están muy por encima de lo sensible, ¿no?
Entonces lo vamos a ver en Platón, lo vamos a ver en Aristóteles, cómo la observación no es la verdad, ¿sí? Esto que ahora, digamos, más o menos de la mano de la ciencia, se cree habitualmente, o que está más o menos instalado en el sentido común, es algo que es cuestionable, ¿sí? Y como digo, en el modelo clásico lo vamos a ver al principio, pero más adelante también lo vamos a ver en algunos otros pensadores. Y esta cuestión que le decía recién, si el sujeto descubre la realidad, si interviene, si la inventa, bueno, para el modelo clásico más o menos la línea es que hay una realidad que es independiente del sujeto que la conoce. O sea, si se murieran todos los seres humanos o si no hubiera seres humanos sobre la Tierra, el pasto es verde sería una verdad y que hay agua también, ¿sí? Y entonces el lugar del sujeto que conoce no tiene la preponderancia que vamos a ver que tiene en el sujeto moderno, ¿sí? En el planteo moderno. Em, Profesor, sí, una pregunta tengo. sí, dale, Entonces, en el modelo clásico, la realidad no sería una construcción social. para nada. Ah, perfecto. Para nada. Algo que, digamos, no es tampoco de otro planeta, ¿no? Yo creo que si vos haces una investigación o una encuesta de cuántas personas creen que la realidad como el pasto verde es una construcción social, yo creo que te sale 9-1 que no, ¿sí? O sea, hay muchísimas cuestiones del modelo clásico que vamos a ver que están totalmente enraizadas en el sentido común, ¿sí? Y la enorme ventaja de ver, digamos, cómo se pensó cómo pensaron los clásicos. Con los clásicos me refiero más que nada a los pensadores de lo que se llama la antigua Grecia o del medioevo. Hay muchas de las posturas que vamos a ver que se reflejan muy bien en el sentido común, ¿sí? Por ejemplo, esto de que hay una realidad independiente del sujeto que la conoce, es así, ¿sí? O sea, está más o menos aceptado, digo, en el sentido común de que es así, de que el sujeto no inventa nada, ni interviene demasiado en nada, sino que tiene que ver lo que hay y, bueno, y darle un sentido que no sea exclusivamente subjetivo, ¿no? Y que no sea, que, digamos, que la realidad existe más allá de que el sujeto esté o no esté, digamos, ¿sí? Y que es de determinada manera la realidad, más allá de que haya sujeto que la esté observando o que la esté tratando de conocer o no. O sea, la intervención del sujeto en este caso sería tendiendo a lo nulo, ¿sí? Incluso más, vamos a ver también, incluso dentro del pensamiento moderno, que cuando interviene el sujeto, interviene para deformar lo que es el objeto, ¿sí? El objeto de conocimiento. Entonces, si algún lunático, me estoy posicionando en el modelo clásico, ¿no? Si a algún lunático se le ocurre decir que el agua no existe o que el pasto no es verde, bueno, sí, puede decirlo porque tiene la posibilidad de decirlo y porque sabe hablar, pero está diciendo cualquier cosa, ¿sí? Y entonces ahí la voz cantante del conocimiento la tiene más el objeto que el sujeto, ¿sí? Y el sujeto lo que puede hacer es deformar incluso el conocimiento que hay que descubrir, ¿sí? O sea, no hay que intervenir en el objeto, sino que hay que contemplar el objeto con la mayor distancia posible y tratar de descubrir qué es ese objeto y tratar de explicarlo, ¿sí? En ese sentido, la intervención del sujeto se acerca bastante a que es a lo nulo, ¿sí? Bueno, todos estos temas, de los cuales yo hice así un recorte bastante eh, bueno, lo sinteticé bastante, ¿no? O sea, es lo que vamos a desarrollar a partir de ahora.
tiene su incidencia, obviamente, en educación. Eh, por ejemplo, ¿cuál es el lugar de la racionalidad en educación? ¿Sí? Hay que educar, por ejemplo, para seres racionales. La sociedad tiene que darle un lugar más alineado con la racionalidad a la educación o no. ¿Sí? ¿Dónde queda, por ejemplo, no sé, lo emocional, o algunos que hablan de inteligencia emocional, etcétera? ¿Dónde queda esa parte en la educación? ¿No? Eh, ¿qué pasa con lo natural y lo dado? Que, bueno, tienen ahí una relación. Por ejemplo, lo vamos a ver en relación con la educación sexual integral. ¿Qué es natural, qué es dado y qué es construido? ¿Sí? Desde el modelo clásico no se va a acentuar en lo construido, sino en lo dado, ¿sí? En lo que es natural, naturalmente así como es, ¿sí? Y entonces hay una fundamentación de cierto respeto de la racionalidad dada, y entonces, bueno, lo dado es que mi cuerpo es de hombre. Entonces, si juego a ser mujer o lo que fuera, bueno, estoy deformando algo que está naturalmente dado de esa manera. Y entonces ahí tenemos un fundamento para contrario, digamos, a lo que podría llegar a ser la ESI. Bueno, vamos a investigarlo, vamos a tratar de ver cuáles son los fundamentos para que incluso están muy presentes en la sociedad, ¿sí? No por nada la ESI ha tenido, o el matrimonio igualitario, o tantas otras cosas, o la homosexualidad, ha tenido el rechazo, digamos, que tiene. Entonces nosotros lo que vamos a ver son los porqué de esos rechazos, porque como les digo, hay mucho del modelo clásico que está instalado en el sentido común, ¿no? Este, el lugar de los ideales educativos también, ¿no? O sea, lo ideal en este contexto tiene que ver bastante con lo racional, pero bueno, qué lugar le doy a ciertos ideales que tengo en relación, por ejemplo, a la educación, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que tengo que contemplar? ¿Sirven simplemente para tenerlos como ideales inalcanzables? Sirven para guiar la práctica por medio de ideales, no sirven para nada. Los ideales hay que ponerlos en función del contexto, el contexto tiene que estar en función del ideal. Bueno, hay toda una discusión que vamos a ver ahí en relación a lo que opinan Aristóteles y Platón. ¿Qué es un cambio? Por ejemplo, un cambio educativo. Eh, Desde hace unos años, uno se queda por ahí con la impresión de que la sociedad es permanente cambio. ¿Por qué? Porque aparecieron celulares nuevos, apareció una nueva configuración de la familia en los últimos años, aparecen nuevas identidades sexuales, aparecen un montón de cosas que me hablan de que la sociedad está cambiando. Bien, ¿qué es un cambio? ¿Sí? Si yo tengo una silla verde y la pinto de blanco, ¿hay un cambio? Sí, claro que hay un cambio, pero la silla sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, ¿a qué le vamos a llamar cambio? ¿Cuál es el criterio para decir que hay un cambio real, un cambio importante? ¿Sí? Por ejemplo, lo podemos analizar en términos educativos. Yo ahí en la ficha de cátedra les decía algo con respecto a educación superior, ¿sí? Si yo, por ejemplo, cambio la materia de filosofía de la educación de cuarto y la mando a segundo, genero un montón de problemas con estudiantes que están en tercero y que iban a hacerla y que del plan anterior, etcétera, etcétera, que se cambie el plan cada 4 años, digamos, cuánto ayuda, cuánto perjudica, y si realmente significa un cambio importante, o si estamos pintando la silla de blanco, ¿sí? En vez de verde. Bueno, ahí hay toda una cuestión que Aristóteles nos va a ayudar, por lo menos a pensar qué cambios son relevantes y qué cambios no. Eso también lo vamos a ver más adelante, incluso desde el punto de vista marxista,
de hasta dónde, por ejemplo, podemos hablar de que una sociedad cambia o no cambia, ¿sí? Si cambió la estructura familiar, bueno, bárbaro, es un cambio. Ahora, la estructura económica de la sociedad sigue igual. Entonces, ¿podemos hablar de que hay una sociedad que cambió mucho o que no? Bueno, desde el punto de vista marxista también, digamos, si hay cambios estructurales, se puede hablar de cambio en serio. Ahora, si es una cuestión menor en el sentido de lo fundamental, desde el punto de vista marxista, que sería lo económico, bueno, entonces hay que ver qué cambio es, ¿no? Algo fundamental con respecto a lo que vamos a ver de la nociología clásica, la nociología en general. em, ¿Cuál es el lugar de la observación? Lo que les decía recién, del objeto, del sujeto, ¿sí? Em, si todo lo que yo conozco entra en mí como sujeto, la observación, por ejemplo, entra en mi esquema, digamos, como sujeto, cuál es el papel y la relevancia que tiene el sujeto en ese tipo de conocimiento sobre el objeto? Cuando yo como sujeto digo, conozco tal cosa y la describo, ¿eso es una verdad porque se fundamenta en el sujeto o porque se fundamenta en el objeto? Puede ser que el objeto me direccione el conocimiento o es el sujeto el que direcciona el conocimiento. Y eso lo vamos a poner en tensión o en relación con los fundamentos del conductismo y el constructivismo, que son dos modelos que tienen su peso actualmente en educación, ¿no? Eh, por ahí el constructivismo de la boca para afuera, digo yo, tiene mucho más presencia, pero hay que ver qué pasa con las clases también, qué pasa con las prácticas docentes, etcétera, ¿no? Lo vamos a utilizar para poder analizar un poco eso. Y después también las contemplaciones de las visiones religiosas. Yo en el video ese que compartí les ponía una encuesta a nivel nacional que da cuenta de que la religión tiene una presencia muy importante en Argentina, en realidad en toda Latinoamérica, incluso en algunos países mucho más que en Argentina, pero incluso, a ver, en Europa hay Italia, España, digamos, tienen toda una tradición religiosa que continúa existiendo con muchísima fuerza, más allá de que la ciencia se contempla ahora como, bueno, como la garantía de verdad. Eso no quiere decir, al contrario, convive de alguna manera con como visiones religiosas, ¿no? En ese sentido está, por ejemplo, el concepto de Dios, que no lo vamos a ver desde el punto de vista religioso, pero sí lo vamos a ver, digamos, contextualizado en el pensamiento medieval que vinculó bastante la religión con la filosofía, ¿no? Vamos a ver, como les decía, una demostración de 5 demostraciones de la existencia de Dios por parte de Tomás de Aquino. Una de ellas está en el video que yo les compartí y que da cuenta de una visión que tiene a Dios como principal fundamento de la realidad en lo metafísico, ¿no? Em, vinculado a la racionalidad, vinculado también a lo natural, ¿sí? Y entonces, bueno, es algo que, como tiene su importancia dentro del pensamiento que vamos a ver, lo vamos a ver también y lo podemos vincular también mucho con la educación, fundamentalmente, bueno, con ESI y con la contemplación de visiones religiosas que están presentes en los chicos, en los padres, en los compañeros, en varios de nosotros, ¿sí? Que si la estadística es cierta, más de la mitad de ustedes tendrían que tener algún tipo de creencia religiosa, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo se ve eso desde la filosofía, básicamente. Ahora, para poder, digamos,
darle la profundidad que merece y poder verlo realmente cómo funciona en educación, necesitamos trabajar con ciertos conceptos con una mínima profundidad, ¿sí? Porque si no, yo podría parar la segunda unidad acá, decirle, bueno, hay cosmovisiones racionales que ven lo natural y lo dado, como, ¿sí? Y eso no sirve de nada. Entonces vamos a ver cómo funcionan todos esos conceptos para aplicarlos, digamos, en educación, desde el punto de vista y la fuente de donde se produjeron, ¿sí? Que es la filosofía, en este caso la filosofía clásica, vuelvo a repetir que tiene bastante vinculación con el sentido común, ¿sí? Entonces vamos a ver con bastante profundidad, dentro de todo, dentro de lo que podamos, el concepto de naturalidad, el de racionalidad, el de cambio, el de causalidad, que la causalidad es algo que también utiliza la ciencia, que también se ha utilizado para demostrar la existencia de Dios, eh, que bueno, que es algo que está más o menos instalado en el sentido común, que cada cosa tiene su causa. Vamos a ver distintas visiones de la causalidad, pero en el modelo clásico vamos a ver una causalidad que podríamos, así rápidamente para hacer una presentación, decir que es objetiva, ¿no? Que es una causalidad que está en la realidad independientemente de mi participación. Después vamos a cuestionar eso con el pensamiento moderno y le vamos a dar una vuelta más a la causalidad y hasta dónde la causalidad es algo meramente objetivo o es algo subjetivo, ¿no? La diferencia entre ciencia y opinión y cómo juega la filosofía en eso. em, bueno, también, ¿no? O sea, a ver qué lugar le damos a las opiniones en general y en la educación en particular, o a las opiniones erróneas, o que consideramos erróneas, o que la ciencia considera erróneas, o que la religión considera erróneas, ¿sí? Cómo funciona esa tensión en las aulas también. Y vamos a ver el concepto de conocimiento a priori como distinto a conocimiento sensible. Para hacer esta presentación, digamos, y que te quede algo de más o menos claro de esto, podríamos hacernos esta pregunta. ¿Todo conocimiento que nosotros adquirimos o que queremos adquirir está de una u otra forma basado en la observación o hay algo más, digamos? Em, El conocimiento que adquirimos está basado en la observación del objeto y entonces en los objetos, ¿sí? En el caso particular de historia, ustedes se manejan, digamos, con distintas fuentes. em, Uno podría preguntarse también si la historia es una ciencia o no, algo que vamos a dejar para un poquito más adelante, pero es una pregunta interesante. La historia no siempre fue concebido como una ciencia. Y eso, digamos, eh, no es sinónimo de desprestigio. Lo peor que le pueden decir a un filósofo, por ejemplo, es que la filosofía es una ciencia como la biología, ¿no? Es otra cosa y por suerte, y no quiero saber nada con la ciencia porque me dedico a la filosofía. Bueno, la historia ha entrado por ahí en el último tiempo en esta cuestión de la pregunta con una respuesta un poco más tendiente a instalarla como ciencia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el papel del conocimiento, de la observación, el conocimiento sensible, ¿sí? Em, la fuente de alguna forma no remite a una realidad observada, aunque sea en el pasado. Em, bueno, ¿hay algo del conocimiento que yo tenga, sea histórico o no, que no se relacione directamente con la observación? ¿Qué cosa podría ser? Porque la observación, por lo menos en el modelo clásico, la vamos a vincular a una especie de reflejo del objeto, ¿sí? Si yo meto al sujeto en el conocimiento, obviamente que también entra la observación, porque la observación es del sujeto, pero ya entran otro tipo de categorías, ¿sí? Y entonces vamos a ver un poco qué es lo que pasa con
la observación en relación al sujeto, que es lo que pasa con el objeto en relación al sujeto también. Y el concepto de Dios o idea de bien en Platón, primer motor inmóvil en Aristóteles, que se presentan como los fundamentos de toda la realidad, desde el punto de vista metafísico, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que sería la contemplación de visiones religiosas entra eso, pero también, como les dije recién, bueno, la cierta actitud a favor o en contra de la educación sexual integral, de la homosexualidad y de tantas otras cosas, de la identidad sexual en general, que tiene que ver con algunos planteos que en este momento categorizaríamos más como religiosos y que en su momento tuvieron también una justificación filosófica. La enorme ventaja de esto es la de tratar de ver dentro de la justificación filosófica, o sea, algo que está justificado, como Dios, por ejemplo, o la creencia en lo natural, o la naturalidad del sexo, etcétera, etcétera, y que tienen, digamos, en la historia esa justificación filosófica y que funcionan en varios sectores de la sociedad como verdades, ¿sí? Si bien son verdades del sentido común. Entonces, bueno, lo que sigue sería el pensamiento clásico que, como les decía, está vinculado a estos tres autores y está, digamos, en términos muy generales presentados en el primer video, ¿sí? Así que bueno, las invito a poder ver.